Muy buenas, Jesús, y bienvenido a Publishers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Encantado, Jesús. Bueno, ahí en República Dominicana te quejarás, ¿no? Bueno, es un lugar paradisíaco, aunque tiene también su dicotomía. Realmente República Dominicana no es solamente el sol y los hoteles, ¿no? También hay otra parte muy interesante en el interior, dentro del Caribe, que tiene también hasta incluso su trama negra, ¿no? Que yo a veces escribo relatos que son verdaderamente muy atractivos porque se salen de lo habitual al estar radicados aquí, ¿no? En el Caribe. Es verdad. Y bueno, el influjo de Caín Jesús combina ciencia, filosofía, investigación policial y suspense. ¿Crees que esa mezcla de géneros tan eh, ecléctica la hace especialmente atractiva? Yo creo que sí, porque verás, lo que hacemos es una confrontación, pero amigable. Nos sentamos en una mesa a discutir un tema trascendente, ¿verdad? Fíjate, los filósofos los más destacables eran filósofos que también eran matemáticos y algunos eran hasta incluso físicos. Te voy a poner un ejemplo. Descartes. Descartes fue matemático, fue físico y fue filósofo propiamente dicho, ¿no? Y cuando escribió su método, el método tenía 4 pasos. Y fíjate qué interesante, ¿no? El primer paso era la evidencia. El segundo caso era la comprobación, ¿verdad? El análisis y por último la deducción. Estamos hablando de la policía del pensamiento, ¿te das cuenta, no? Es decir, que realmente se pueden perfectamente unir esos elementos para hacer una trama que sea con intriga, entretenida y que pueda atrapar a un espectador. Ujú. Y bueno, al leer el libro, Jesús, sobre todo al ver el laboratorio True Bioscience o incluso la taberna de jazz, uno se da cuenta de lo visuales que son, ¿no? ¿Lo hiciste de manera voluntaria para una posible adaptación cinematográfica o simplemente te surgió así de manera orgánica? No, lo hice de manera voluntaria. Mira, el laboratorio True Bioscience es una catedral científica, ¿verdad? Pero como catedral que es, con sus ambiciones de poder, con sus conspiraciones, ¿verdad? Entonces, ¿no? El Nido del Cuervo es una taberna donde tú das rienda suelta a tus sensaciones, es la dicotomía completa, ¿te das cuenta? Es decir, que se trata de sacar de ti lo que es contrario a lo que estás dando en el laboratorio. Lleva a la gente a explayarse, a divertirse y entonces pues esa dicotomía se convierte muy atractiva para el espectador, ¿sabes? Son dos escenarios totalmente diferentes pero muy atractivos. Y si el influjo de Caín se adaptara a la gran pantalla como podría ser, eh, ¿qué actores dirías tú que podrían encarnar bien a los protagonistas, Jesús? Bueno, pues tendríamos para Estela Lamarck, que es la protagonista, me gusta Millie Bobby Brown, me gusta Jennifer Lawrence, me gusta Zoe Saldaña y hay una actriz joven muy buena que se llama Anya Taylor-Joy. Es, digamos, 4 ejemplos de los que realmente podrían perfectamente encarnar a esta protagonista, ¿sabes? Bueno, y además son actrices las que has dicho que están muy de moda, es decir, que conectarían muy bien con el público, mm, ¿no? Con el Sí, público más soy joven, igual que joven. otros. Sí, sí. Sí, verdaderamente, si te das cuenta, Zoe Saldaña, desde luego, ya prácticamente es un clásico, ¿no? Me gusta, Jennifer Lawrence también, pero Millie Bobby Brown es una actriz joven, con mucho talento, y que, bueno, pues podía encarnar a esa matemática, ¿verdad? Joven, con muchas inquietudes y capaz de enfrentarse al poder, ¿no? Por saber quién cometió un crimen, ¿no? O por enfrentarse a un procedimiento científico, por ejemplo, ¿no? Bueno, es verdad, Zoe Saldaña y Jennifer Lawrence ya no son tan jóvenes, es verdad. Exacto. Por Millie eso Bobby me fui Brown más sí, por... pero Pero es Anya verdad, es verdad. Taylor-Joy o Millie Bobby Brown daría muy bien. Y
el proyecto TENI toca un tema como descubrir científicamente el alma. ¿Crees que, Jesús, que esas disyuntivas que también entran un poco en la filosofía, en la religión, en las cuestiones éticas, crees que son un gancho especialmente fuerte tanto para leer el libro como para el día de mañana, quién sabe, ver una película? Yo creo que sí. Mira, hay una serie de preguntas trascendentales que nos hacemos, ¿no? Y entonces a veces son muy difíciles de responder. Pero te voy a, por ejemplo, una pregunta trascendental. ¿Hay vida extraterrestre? Y entonces se hacen montones de películas sobre la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Y eso tiene un punto filosófico, no vayas a creer, ¿no? Pero la pregunta, esa es una pregunta hacia el exterior. La pregunta hacia el interior es, ¿tenemos alma? Y creo que es igualmente de interesante el preguntarnos si existe vida extraterrestre o si tenemos alma, ¿no? Y esa pregunta la tenemos que, lógicamente, hilvanar con una historia que llame la atención para que pues, consigamos atrapar al espectador. Sí, de hecho es casi más interesante, porque muchas veces es más interesante mirar hacia adentro que mirar hacia afuera, ¿no? Sí, Aunque también puede ser más terrorífico. puede ser más terrorífico. Pero si tú te preguntas sobre el alma, dices, bueno, si existe el alma, ¿qué parte de mí está dentro de ese alma? ¿No? Y si no es material, es inmaterial, podríamos decirnos, ¿y hacia dónde va? ¿Hacia dónde irá? ¿No? Y entonces el relato te da una respuesta hacia ello, o sea, una posible respuesta, evidentemente, ¿no? Pero es una respuesta bien fundamentada. Y entonces tiene también una posibilidad muy buena, que es que tenemos una también segunda parte en cierres. Es decir, que el libro tiene un epílogo que es precisamente la entrada a una posible segunda parte, con lo cual podría convertirse en un buen producto de cara a comercializarse. Y Jesús, el asesinato de Maximilian, a mí me suena también muy cinematográfico, ¿no? Corrígeme si me equivoco. ¿Te inspiraste en alguna película para llevarlo a cabo, para describirlo, para narrarlo? ¿O simplemente surgió así? ¿O quizás tu inspiración vino de otros libros? Sí, sí, sí. Verás, nosotros escribimos mucho con... El buen escritor trata de escribir con una estructura, ¿no? Entonces, esta tiene una estructura del tipo de Agatha Christie, ¿sabes? Y en la que se combina ambiciones, intereses, ¿verdad? Envidias, determinadas emociones, ¿no? Y entonces lo que tratas es de estructurar el relato de esa manera buscando posibles culpables, ¿no? Pero es un relato que también tiene muchos componentes de cualquiera de los que haya escrito Dan Brown. ¿Te das cuenta? Es decir, que en ese sentido... Y como es un thriller corporativo, pues creo que... y además me ha inspirado mucho en John Grisham, porque es un thriller que, bueno, él se manejaba mucho dentro de los crímenes, también dentro de los despachos de abogados, pero, bueno, es una trama policial también y en ese sentido yo creo que se logra mantener mucho el interés del relato con el ritmo que imprimen estos escritores, ¿no? Por ejemplo, The Diamond Age es una buena película, ¿no? En esa línea es por donde va el relato. Y ahora que has hablado del ritmo, a mí la tensión narrativa de nuevo me recuerda a buenas películas, ¿no? O esa tensión sostenida, mejor dicho. Sí. Eh, Igual que te preguntaba antes, ¿fue algo voluntario o simplemente ha acabado surgiendo así? Fue voluntario porque, bueno, yo soy periodista y entonces los periodistas sabemos que en todo momento tienes que mantener la atención desde el primer momento, ¿no? Tienes que seguir un hilo narrativo y seguir un ritmo. En ese sentido, para mí eso ha sido como una regla dentro de la escritura. Trabajas mucho los diálogos para que no sean redundantes y sean, sobre todo, si van a tener una versión audiovisual, cinematográfica, los diálogos no se pueden extender. Sin embargo, no pueden ser pesados, no pueden tener demasiado peso, ¿no? Y entonces eso fue un absoluto reto y creo que el relato logra
pues escoger determinados elementos que despiertan la curiosidad del espectador y que se plantea preguntas a sí mismo, ¿no? Dentro de esa trama de emoción que hacen que pueda ser realmente emocionante para el cine. Y Jesús, ¿creaste la taberna de jazz pensando en estos lugares icónicos que nos recuerda el cine negro, la novela negra? Sí, me gusta. La taberna de jazz, El Nido del Cuervo, Ujú. es la contraposición, digamos, a la seriedad que hay dentro del laboratorio científico, ¿no? Y se llama El Nido del Cuervo porque a él, los clientes del Nido del Cuervo son los corbatos, los polluelos del cuervo, ¿no? Y allí la carroña es el estrés diario, son las frustraciones. La carroña son las presiones que sufres diariamente. Y entonces quien acude al Nido del Cuervo acude a comerse esa carroña en un verdadero festín donde todos disfrutan de la música, pues de beber todos juntos y de poder incluso conversar temas serios, pero dejas de ser tu yo formal para convertirte en tu yo íntegro. Y esa es, digamos, la definición de El Nido del Cuervo. Fíjate que trabajé tanto en diseñar El Nido del Cuervo que hasta incluso pensé en ponerle a la novela de título El Nido del Cuervo, porque pensé que podía haber sido muy atractivo también, ¿no? Le puse en un flujo de Caín, tuve muchos devaneos, ¿no? Pero creo que también hubiera sido un buen título y pudiera considerarse para una adaptación cinematográfica. Y si se adaptara a la pantalla, Jesús, ¿cómo verías que sería mejor? ¿Como una serie o como una película? Bueno, la verdad es que el relato ofrece mucha flexibilidad para el director y va a poder elegir. La verdad es que un relato tendría que sobrepasar la hora y media, aunque no, no sobrepasar las 2 horas, si fuera de una vez. Pero yo creo que se pueden escribir perfectamente 3 o 4 capítulos, incluso más. ¿Por qué? Porque el relato da la opción de crear y de trabajar sobre otros climas y otros escénicos y también sobre las vivencias de los propios personajes, de tal manera que podamos ampliar un poco, ¿no?, la visión de cómo ellos viven, ¿no?, la situación en la que están inmersos y siguiendo el ritmo creo que perfectamente el director podría convertirlo en una serie de 6 episodios pensando, como te dije antes, en que podríamos tener una segunda parte. ¿Y cómo y cuánto crees que ha influido tu formación como periodista en el estilo de la novela, Jesús? Bueno, la formación periodística me ha influido mucho, primero porque he tenido que hacer un trabajo de investigación, que es un trabajo de investigación en el que pues me tengo que introducir con los grandes pensadores, en las versiones, ¿no?, que ha existido del alma, que es el tema principal. Te voy a contar una curiosidad. Es decir, a lo largo de la historia, la gente, los grandes pensadores, se preguntaban dónde se encuentra el alma dentro de nuestro cuerpo. Y algunos dicen que está en el cerebro, otros dicen que está en el corazón, otros dicen que está en el pecho y otros dicen que están corriendo por el flujo sanguíneo. Es decir, hay muchísimas versiones, ¿no? El reto como periodista es, aparte de hacer atractivo el relato, es hacerlo entender y que desde que se comenzara a leer, ¿no?, la gente siguiera con interés un tema que le concierne personalmente, pero sin caer en una profundidad cansina. Y entonces, al unirlo con los crímenes, o con el crimen, y al unirlo con otros elementos de intriga, ¿no?, y de emoción, creo que he conseguido pues poder abordar un tema que si no lo haces con mucho estudio y con mucha habilidad y no tienes habilidad periodística para expresarte de manera sencilla, con diálogos que no sean largos ni profundos, ¿no?, y que haya un intercambio de opiniones que uno pues quede atento a la pantalla sabiendo o esperando qué es lo que va a contestar el otro. ¿Crees que Jesús, que esa reflexión sobre el ser humano o sobre la esencia del ser humano es un especial aliciente para esa posible adaptación?
Sí, creo totalmente. Es un tema que no se ha tocado, pero es muy importante. La protagonista, Stella Lamarck, es el eje de una serie de situaciones son las que conforman el relato. Tenemos por una parte el thriller corporativo, ¿verdad? La investigación policial, ¿verdad? Tenemos las propias preguntas que se hacen los investigadores sobre si es lícito o no es lícito, si hay intereses o no hay intereses por saberlo. Porque fíjate, hay gente a la que no le interesaría eh, que el mundo, que la civilización, los seres humanos supiéramos si tenemos alma o no tenemos. Ese interrogante muchas veces es beneficioso para muchos porque explotan ese interrogante, ¿no? A mí me gusta porque verdaderamente va a hacer pensar y es una oportunidad para que no pensemos en el alma como la llamita en la palma de la mano, ¿no? que uno lleva hacia el juicio final que se representan en los antiguos cuadros, ¿no? Sino algo que tiene que ver incluso con la mecánica cuántica. Es decir, nadie ya piensa en Dios como el señor de los tirabuzones que está sentado, ¿verdad? No, ya pensamos en otro tipo de entidad diferente, y eso pienso que el alma también tiene su cabida dentro de una concepción totalmente distinta a lo que se nos ha expuesto desde pequeños. Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos y decir a todo el mundo que El influjo de Caín es un libro que merece muchísimo la pena, que ya está a la venta y que además estén atentos porque es muy posible que la acaben viendo también esta historia en la gran pantalla. Así que muchísimas gracias y felicidades sobre todo. Gracias a ti, de verdad, y sinceramente a vosotros por el trabajo que realizáis, que para nosotros, además de esperanzador, es muy profesional y nos inspira confianza para seguir escribiendo, con toda la ilusión. Muchas gracias.